¿Cómo que sueño? ¿Cómo que sueño? ¿Ya es mediodía? No, hombre. Temprano serían las 5 de la mañana. ¿Cómo han estado? Bien, bien, profe, ¿y usted? ¿Todo bien? Muy bien. Voy a iniciar pasando lista. Víctor. Presente, profe. Muy bien. Miriam. Presente. Excelente. Edgar. Presente, profe. Muy bien. Zafat. Presente, profe. Muy bien. Marco. Presente, profe. Muy bien. Fer. Niño. Adrián. Presente. Muy bien. Emilio. Presente, profe. Perfecto. Iram. Presente, profe. Excelente. Portos. Ajá. José Miguel. Esmeralda. Presente. Muy bien. Denise. Presente. Ajá. Tere. Sigue enfermo tu micrófono. Nayeli. Presente, profe. Muy bien. Isaac. Presente, profe. Muy bien. Perfecto. ¿Qué pasó con ustedes, Josafat y Marcos, el día de ayer? Bueno, la clase pasada, antier. Yo le mencioné que tenía problemas de internet y ya no. Bueno, se me fue la luz tantito y ya no pude conectar tampoco. ¿Los dos? No Sí, sé, yo profe. vivo aparte. Bueno, por acá también se les fue la luz. Órale. Muy bien. Profe, a mí me acaba de avisar José Miguel que está en la vacuna, que por eso no se va a presentar. Ajá. Bueno. Está bien. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con lo de la presentación que estábamos viendo la clase pasada. ¿Viendo? Sí. Sí, profe. Perfecto. Creo que nos habíamos quedado en esta parte, ¿no?
Ya habíamos revisado un poquito potencial de acción. Esto es así en teoría. Transmisiones sinápticas. También esta. También excitadores bueno, sinapsis excitadora e inhibidora. Receptores sinápticos, o sea, también este dibujito. Creo que también habíamos visto aquí lo del biomagnetismo. También los campos naturales, ajá. Dijimos que en la atmósfera se tienen cuando llueve y tiene un ambiente así, está, ¿verdad? Y sobre todo, pues hay una humedad muy alta, entonces, o los niveles de humedad son altos, entonces ¿cómo se llama? La conductividad, pues puesto que aumenta. Aquí creo que nos quedamos, bueno, anterior, aquí el espectro de frecuencias de un rayo. De la frecuencia en Hertz, el espectro del campo eléctrico en decibeles. Entonces va de hasta poquito más de 70 y, bueno, más bien va como en los 60 y tal vez los 60 y tantos, hasta en los, bueno, de menos 63, algo así, hasta menos 180 aproximadamente, ¿verdad? Muy bien. El alcance son 50 kilómetros. Las frecuencias van de ¿cómo se llaman? Kilohertz hasta alrededor de 10 más de 10 megahertz. Perfecto. Espectro de frecuencia del campo eléctrico medido a una distancia de la tormenta de rayos obtenido en 9 pasos entre 20 y 50 kilómetros, normalizando a 50 kilómetros. Ondas de señales atmosféricas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos formas de onda de señales atmosféricas a varias distancias entre 50 y 15,000 kilómetros. Esta cosa tiene que ser minúscula, ¿sí? Desde un contacto de rayo con la Tierra. Y esto se checó en 1981. Cuando la distancia es corta, la forma de la onda es un solo pulso. Sería un pico nada más, ¿sí? Entonces, bueno, como si fuera nada más un impulso. Aunque a distancias más grandes que 1000 kilómetros, la forma de la onda es aproximada a una forma oscilante, como es esto, miren, desde aquí. Una forma oscilante con periodicidad definida. Entonces tenemos esto, mira. No amplitud, sino periodicidad más o menos definida. Aquí está 5,000, 6,000 y 10,000 kilómetros. Aquí está en 15,000 kilómetros. El cambio de la forma de la onda se origina en la onda electromagnética emitida por el rayo, el cual se propaga por reflexión entre la ionosfera y la superficie de la Tierra, actuando como un conductor perfecto. Este fenómeno exhibe resonancia a frecuencias específicas. ¿Sí? Aquí la resonancia lo que hace es que
hay más de un múltiplo de una frecuencia, entonces cuando surge la resonancia. ¿Sí? Muy bien. El espacio entre la Tierra y la ionosfera sirve como una enorme guía de onda. Esas guías de onda pues pueden ser de diferentes formas. Una de ellas son las fibras ópticas. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso es el espacio ahí. Por eso es la forma en que se mueve la energía ahí. De las señales que se propagan desde descarga rayos, los componentes de baja frecuencia tienen baja atenuación y pueden rodear a la Tierra varias veces. O sea, los que tienen baja frecuencia tienen baja atenuación, entonces pueden darle vuelta a la Tierra, dice, varias veces. Las ondas permanentes se desarrollan de la excitación del resonador esférico. ¿Eso qué significa? Bueno, déjame terminar de aquí. De la cavidad superficial entre la superficie de la Tierra y la capa de ligadura inferior de la ionosfera. Entonces lo que hace es que hagan de cuenta que se tuviera como un cascarón. Aquí tenemos la Tierra y aquí está la esa del límite de la ionosfera. Entonces esto sirve así como ¿cómo se llama? Como un cascarón donde pueden moverse libremente estas ondas. La frecuencia fundamental de esta resonancia es de cerca de 7,5 Hz, que se determina dividiendo la velocidad de propagación de la onda electromagnética, que es 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo, por el diámetro de la Tierra, que son 4 por 10 a la 4 kilómetros. Estos serían como 41,000 kilómetros, y aquí serían 310,000 kilómetros por segundo. Está raro eso. Bueno, no, serían 300,000 kilómetros por segundo. 300,000 la velocidad de la luz, ¿no? Sí, exacto. Y entonces aquí serían 40,000 kilómetros del diámetro. Sí. Entonces ahí podrían ser poquito menos, o como límite máximo, bueno, diámetro de la Tierra. Sí, tiene que ser un poco más para ver eso. Porque aquí dice que la velocidad de la luz de propagación de la onda electromagnética por el diámetro de la Tierra. Eso estaría apenas rozante a la superficie, pero la ionosfera tiene más grande el diámetro. Más rigurosamente, como la cavidad eléctrica de la capa de ligadura de la ionosfera es finita y la estructura especial de la forma de la ionosfera, la frecuencia resonante fundamental de unos 7,8 Hz. Sube un poquito. ¿Sí? Entonces la frecuencia armónica resonante puede ser obtenida de la siguiente ecuación. Entonces la frecuencia es 7,8 por n más 1 a la 1 medio, todo sobre 2 Hz. Y eso va n es de 1, 2, 3 como contadores. ¿Sí? Entonces esa es la ecuación como tal. El espectro de potencia de campo eléctrico medido en señales naturales, tienes esto, miren aquí. La resonancia de Schumann es la que se han capturado por ahí. El espectro de potencia del campo eléctrico generado naturalmente. En la figura se ve que hay una frecuencia resonante fundamental a unos 8 Hz. Entonces aquí tenemos Hz.
Entonces llegas aquí y luego otro. Entonces más o menos ahí hay como una frecuencia así. 8 Hz y frecuencias armónicas resonantes de 14, 20 y 26. O sea, es esta, es de 14. No, 14, 20 y aproximadamente 26. Incluyendo la de 8, ¿no? Aquí está. En 1952, Schumann teorizó que el espacio entre la Tierra y la ionosfera forma una cavidad, prediciendo que su frecuencia de resonancia es sobre 10 Hz. Este fenómeno de resonancia se llama resonancia Schumann. En 1954, Koenig fue el primero en informar de la medida del fenómeno de resonancia, y esto fue en 1981. Cuando campos electromagnéticos de extremada baja frecuencia son producidas, el campo eléctrico genera flujo de corriente eléctrico en la atmósfera. Campo magnético de la misma frecuencia son producidos como resultado del flujo de corriente. O sea, lo que le decía, la dualidad, tenemos campos eléctricos, genera campos magnéticos, y luego esos campos magnéticos generan campos eléctricos. En realidad siempre van unidos los dos. Cuanto más altas sean las frecuencias de las ondas electromagnéticas, mayor es el rango de atenuación, o sea, se atenúan más, y menor el de propagación, o sea, se va disminuyendo. Por eso dicen que las ondas de extremada baja frecuencia tienen mayores alcances. Las fuerzas del campo eléctrico y campo magnético disminuyen rápidamente con frecuencias crecientes. ¿Sí? La fuerza de los campos eléctrico, magnético y campo magnético de frecuencia ultra altas sobre un ancho rango de frecuencias son de unos 10 a la menos 3 a 10 a la menos 5 volt sobre metro, y de 10 a la menos 12 a 10 a la menos 14 teslas respectivamente. O sea, campos magnéticos muy muy pequeñitos. Aquí estamos hablando de picoteslas, y aquí serían de 1 o 10 femtoteslas. Un proceso electromagnético de origen natural en los rangos de extremada baja frecuencia es resonancia. La primera, esta es la resonancia de Schumann, cerca de 8 Hz. Este de aquí es variación local de campo eléctrico de 3 a 6 Hz. El 3, variación local de los campos eléctricos de cerca de 0.7,7 Hz. Y luego aquí. Este es el 4. Campo eléctrico durante tormentas de truenos. En esta. Un segundo. Y acá. El mismo tiempo. Efecto de la salida del sol del campo eléctrico. Aquí está. Entonces, primero hay un pues es inestable, y luego se empieza ya un poquito a estabilizar. En la naturaleza, los campos electromagnéticos de extremada baja frecuencia se dividen principalmente en las 3 primeras variaciones, o sea, en estos 3. Sí, perfecto, va que va. Intensidad de campos eléctricos y magnéticos naturales en
el alcance de frecuencia de 0 a 50 Hz. ¿Sí? Ajá. Aquí los círculos son campo eléctrico E en volts por metro. O sea, estos. En el triángulo campo magnético B, ¿sí? En nanoteslas. ¿Qué es este? Como está descrito por Oer y Koning en 1968, la intensidad del campo eléctrico del campo magnético y el alcance de frecuencias de 0 a 50 kilohertz, nada más que eso está mal abreviado, tiene que ser con Z, kilohertz medidos en un punto son inversamente proporcionales en escala logarítmica. Esto muestra una relación entre campos y frecuencias. Sí. ¿Por qué alguien de ustedes ha usado la escala logarítmica, jóvenes? No, profe. ¿Cuál escala han utilizado? No estoy seguro de, de la respuesta. Ujú. Bueno, la escala logarítmica lo que hace es que van incrementándose, va de, por ejemplo, si son enteros, positivos van del 1, 10, 100, 1000, 10,000 y todo eso. Entonces, esa escala, por ejemplo, cuando uno pone que dice, bueno, aquí tengo una parte así, y luego otra así, y tal vez otra más así. Entonces, si la vemos en escala logarítmica, uno dice, mira, es ligero el cambio aquí, digamos, en potencia. La diferencia es muy, muy grande. Hagan de cuenta que en la escala lineal se llama la otra. Esta sería apenas una cosita así pequeñita aquí. Y lo viene aquí. Y luego esta otra también sería un poquito así. Y tal vez una de ellas un poquito más grande. Tal vez una de estas sí alcance uno a verla en la escala lineal. Pero como no ve uno detalle de esto, por eso la pone en una escala logarítmica. Y entonces pierde uno la noción de la magnitud de esos, de lo que sea del campo, pero ves detalles. Sí, porque de la otra uno tendría que hacer lo siguiente, o sea, ¿cómo se llama? La que está bien pequeñita aquí, hacerle así y luego hacerle tipo close-up para poderla visualizar, pero ya las otras se perdieron. Sí, entonces con la escala logarítmica veo unos detalles. Para eso nos sirve. A mí me gusta más utilizar la escala lineal, pero en ocasiones pues se tiene que utilizar la escala logarítmica. Campos electromagnéticos, y entonces aquí es frecuencia extremadamente baja y sistemas biológicos. Aquí lo que les mencionaba yo anteriormente era los ciclos circadianos, ritmos. A ver, le llaman ritmos o ciclos circadianos. Los ritmos circadianos se definen como aquellos ritmos biológicos cuya frecuencia se aproxima al periodo de rotación de la Tierra. Sí, digo se aproximan, porque cuando uno tiene los ciclos circadianos, bueno, todo el mundo los tiene, a no ser de que en un experimento que viene más adelante, pues se tratan de eliminar. Y entonces, ahí tiene uno, pues el horario es diferente, ¿sí? Y va. Los ritmos circadianos o biológicos son recurrentes de fenómenos biológicos en intervalos regulares de tiempo.
por ejemplo, el ciclo sueño-vigilia, que se repite como una constante en la vida. ¿Sí? Varias periodicidades en procesos biológicos se acoplan a cierto alcance a ciclos geofísicos. Los animales tienen periodos de 23 a 25 horas y las plantas periodos entre 23 y 28 horas. Longitudes de periodos y fases de estos ritmos diarios internamente generados endogénicos de organismos biológicos son controlados fácilmente por factores externos del entorno, tales como el ciclo de 24 horas de día-noche producido por la rotación de la Tierra. Los organismos biológicos pueden ajustar sus ritmos basados en condiciones externas del entorno que llaman factores de sincronización. ¿Sí? La luz es un Seiper importante, es un sincronizador más bien. Ese seguramente es alemán. Sí, muy bien. Aquí está lo del experimento que les decía. Va. La temperatura y la actividad del cuerpo humano tienen periodos de 20 horas y están sincronizados por factores externos del entorno. Si se quitan estos factores, pasan a ser de 25.3 horas. En 1960 se investigaron los ritmos circadianos humanos aislando a sujetos de la información externa. ¿Sí? Entonces estaban dentro de un agujero. O sea, hicieron eso y pues estaba cubierto de tierra y todo eso. Y aquí era un búnker. Bueno, tal vez sería un agujero, no un búnker. Sección transversal y plano del suelo de la habitación experimental aislada. La 1 y la 2. Unidades experimentales. Sí, la 1 y la 2. La A. Yo creo que debe ser esta. Cocina. B. Es el baño. C. Vestidor. Y luego la 3. Habitación de control. Es donde están checando todo lo que pasa. La 4. Cámara experimental. Esta es de aquí. Va. Para investigar el efecto de los campos eléctricos naturales en el ritmo circadiano de las actividades humanas, Weber en 1968 dirigió un experimento centrándose en los efectos del campo de campos eléctricos de 100 Hz para proporcionar aislamiento de sonido, luz y otras fuentes externas. Se emplearon dos estaciones subterráneas. Una de ellas estaba aislada ante los campos electromagnéticos, mientras la otra no. Una estaba aislada y la otra no, campos electromagnéticos. ¿De acuerdo? Se estudiaron los ritmos circadianos de la actividad y sueño, temperatura del cuerpo, orina y otros ritmos de los sujetos que vivían en ambas habitaciones. Los resultados fueron los siguientes. Habitación aislada. Va que va. Los sujetos que vivían en esta habitación presentaban un ritmo de actividad roto en dos ritmos con periodos de 25,3 y 33,4 horas.
Sí, se supone de 24 horas, pues se fue a 33.4. O sea, fueron casi 10 horas de diferencia. Esto se llama desincronización, la complicación del periodo para sujetos en la habitación aislada era estadísticamente significativa. Sí, estadísticamente significativa. En la siguiente figura se muestra un esquema. Vamos a verlo. Aquí están, tiempo en horas, tiempo en días. Entonces aquí empezaban. Se llevaron 26 días. Bueno. En una parte aquí fueron ¿cómo se llama? El ciclo. Bueno, el ritmo circadiano tenía un periodo de 25.7 horas, aquí 21.1 horas, y aquí fue de 33.4 horas. Aquí ejemplos de desviación por ciclos internos para ciclos de sueño vigilia y ciclos de temperatura corporal. Entonces aquí periodo de sueño vigilia. Son los cuadritos. No, está medio. Y pues serían o sea, es esto de aquí así, todo esto hasta aquí. De aquí hasta aquí. Sí. Eso es periodo de sueño vigilia, periodo de sueño, nada más. Entonces, hagan de cuenta que de aquí para acá es el periodo de sueño. Y de aquí hasta acá. Y los triangulitos, ciclos de temperatura corporal. Se ve ahí medio raro. ¿Sale? Bueno. Durante los primeros 14 días, las variables medidas ocurren de forma sincronizada unas con otras. Después de ese tiempo, los dos ritmos ocurrían de forma separada, ocurriendo espontáneamente las desincronización interna. Habitación no aislada. En la habitación aislada, en los sujetos que vivían en esta habitación, se observó el fenómeno anterior. A continuación se aplicó a la habitación aislada un campo eléctrico de baja frecuencia de 10 Hz a 2.5 volts metro y son ondas cuadradas, equivalente al del entorno natural, señal de resonancia Schumann. Y se repitió el mismo experimento con Weber, Weber lo hizo en 1968, observándose que en el periodo de ritmo circadiano se acortó y volvió a su longitud original cuando el campo eléctrico se terminó. Entonces ahí como ejemplo tenemos las siguientes figuras. Esas están no están claras. Sí, aquí tenemos de 25.5 horas, 25.8. Ya no lo alcanzo a ver. Un total de 10 experimentos muestran que el periodo era más corto con el campo de 10 Hz que sin él. Cuando se aplicaba campo eléctrico, no se observaba desincronización interna. La aplicación del campo eléctrico de 10 Hz reducía la longitud del periodo en 1,3 horas. Esto mostró que un campo eléctrico de 10 Hz puede afectar a ritmos circadianos, incluyendo
acortar el periodo y minimizar la desincronización interna. Aspectos que surgieron en respuesta a estos resultados incluyen ausencia de una clara causa y efecto de la relación de periodicidad entre campos electromagnéticos y organismos, incertidumbre sobre los mecanismos, ausencia de medidas de campo eléctrico, explicación inadecuada del análisis de los datos. De todos modos, Weber en 1974 concluyó que los campos electromagnéticos en el rango de frecuencia extremadamente baja influyen en los ritmos circadianos humanos. No se mostraron datos en contra, ya que fueron casi contundentes. Similitud en los ritmos. Esto no sé qué sea, no me acuerdo. Y la resonancia de Schumann. A ver si dice aquí más adelante. Cuando adultos sanos cierran los ojos y los relajan, se pueden medir ondas cerebrales 8 a 10 Hz de frecuencia y de unos 5 a 100 microvolts, ondas alfa. Estas ondas son el principal componente de las ondas cerebrales humanas, siendo las ondas beta el otro componente, que estas van de 10 a 30 Hz y de 5 a 30 microvolts. La actividad de las ondas delta declina durante la vigilia y aparecen ondas lentas de bajo voltaje, ondas teta, ¿sí? Que van de 4 a 7 Hz. Bajo condiciones similares se observan espontáneamente ondas cerebrales en los mismos rangos de frecuencia para todos los vertebrados. Se ha descubierto que la forma de las ondas cerebrales es similar a las de las ondas de resonancia de Schumann. Si se compara, las ondas alfa y delta son la grabación obtenida del campo eléctrico en el rango de frecuencias extremadamente bajas. Hay mucha similitud entre las ondas alfa y las señales de tiempo de tipo 1 y entre las ondas delta y las señales de tipo 2. Y estas son las que se mencionan aquí. Hasta aquí tenemos dudas, preguntas. Muy bien. Aquí vienen unas con diferentes, en esta figura se muestra la existencia de 3 campos eléctricos de frecuencia extremadamente baja que ocurren naturalmente. Variación de resonancia Schumann de tipo 1 en 8 Hz. Variación local de unos 3 a 6 Hz tipo 2. Otra variación local es de unos de 0,5 a 2 Hz tipo 3. Dado que estas frecuencias están en la misma región que la de las ondas humanas cerebrales, se ha considerado la posibilidad de correlación entre estos fenómenos electromagnéticos, ¿sí?, de ELF y la actividad humana. Entonces, aquí también se hicieron unos experimentos, ¿sí?, y demostraron algunas cosas. Vamos a ver más adelante. Campos geomagnéticos y sistemas biológicos. La Tierra es un gran imán, ¿sí? Su campo magnético es llamado campo geomagnético. La intensidad del campo geomagnético
va desde cerca de 70 microteslas en los polos y sur, polos norte y sur, a unos 30 microteslas en el ecuador. Sí, casi en promedio por ahí, 50 microteslas. El campo geomagnético se describe por 3 componentes: intensidad magnética, declinación e inclinación. Se han hecho hipótesis de que durante el curso de la evolución los organismos han usado el campo geomagnético como una pista para la orientación direccional y la migración. ¿Qué tipo de animalitos creen que sean estos? Isaac. Dígame, profe. ¿Cuáles tipos de animalitos son los que utilizarían estos campos para la migración? Las aves, ¿no? ¿Cómo cuáles? Mm, Emilio, Las palomas. palomas, ¿qué otros? También dicen que los tiburones utilizan los campos magnéticos para guiarse. Ujú. Muy bien, ¿qué otros animalitos? Ahí, Las ballenas, ¿no? Cuando hacen ballenas. sus rutas de migración. Ujú. Los salmones, por ejemplo, cuando tienen que regresar. Los salmones. Ujú. ¿También los murciélagos serían? Creo que no, eso es ecolocación. Ah, ok. Los patos, ¿no? Cuando migran también. Sí, los patos, gansos y esos. Ajá. ¿Qué otros animalitos? Las mariposas como la monarca también usan ese tipo de campos, ¿no? O no estoy segura, pero también es su migración. Dicen que sí, ¿eh? ¿Qué otros? Las abejas. Las abejas. Sí tienen, bueno, no tanto como migración, sino que cada vez que salen, bueno, a diario que salen las abejitas hay que son exploradoras, otras que las trabajadoras, en fin, hay un organismo bien establecido por ahí. Entonces las que salen y encuentran pues flores, les dicen a sus compañeras con movimientos así como vibraciones y luego se inclinan y todo eso. Dicen que es un lenguaje muy, pues, ¿cómo se llaman? Pues complicado, ¿sí? Y la orientación, ¿sí? Con una resolución muy alta y distancia. Porque dicen, bueno, pues en el rumbo noreste a tantos grados, sí está de acuerdo. Pero dice, ¿y cuánto? Ah, pues también al parecer les dicen qué tanta distancia hay. Sí. No sé en qué midan las abejas, ¿eh? ¿A qué me refiero? ¿Qué patrón tienen ni nada? Pero, pues, dentro de los años que llevan aquí estos insectos, pues les ha funcionado muy bien. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Tendremos muy buen sentido de la orientación y esas cosas? pues con el oído, pero así como ellos que detectamos las vibraciones, pues no tanto. Ajá. Sí. Tal vez desde el momento en que uno empezó a crear algún instrumento, digamos, de medición para algo, y empezamos a darle
darle poca importancia al, ¿cómo se llama? Pues a todo lo que nos rodea en gran medida. Sí. Se me hace muy curioso desde hace muchos años que en un lugar donde yo vivía había un pájaro, y aquí he visto. De hecho, a veces viene a comer aquí a mi casa este mañoso pájaro. No sé, único, hay varios. Es un pájaro, le dicen pájaro picón. Sí, tiene un pico largo, así medio curvadito. Y es una ave relativamente grande. Es más grande que las tortolitas y poco más pequeño que una paloma. ¿Sí? Esos pajaritos, cuando amanecen y empiezan a cantar, segurísimo, sin temor a equivocarme, y si me equivoco le digo cosas a esos pájaros, va a haber viento en el día. ¿Sí? Y del tiempo que yo los he escuchado y se va a ver viento, hay viento. ¿Con quién tiene impacto? No tengo ni la menor idea, ¿eh? Pero estas aves predicen eso. No sé si se sientan, no sé qué tipo de sentimiento tengan, porque cantan o a quién le avisan, no sé, pero eso sucede. A veces cuando algunos insectos tienen, no sé, por ejemplo, como los chapulines, empiezan a escalar los árboles o piedras o postes o lo que encuentran ahí, es muy probable, casi igual, demasiado probable que vaya a llover mucho. Incluso el ganado, las vacas. Yo donde vivía, bueno, durante mi niñez, pues uno tenía ganado ahí. Sí, vacas, burros, caballos y todo ese tipo de cosas. Y en tiempos que era llovedor y todo eso, bajaban, tomaban agua y lo subían. Digo bajaban porque yo vivía muy cerca del río. Tal vez, yo creo que ni a 100 metros. Tal vez sí, unos poquito más de 100 metros. Estaba el río. Entonces ahí a las montañas. Entonces bajaban las vacas. En ese tiempo no se tenían cerrados los animales. Allí andaban así sueltas. Entonces uno los checaba así 2, 3 días, iba a dar una vuelta. Andan en tal parte, andan en esa otra. O nos decían ahí, o sea, los vecinos, en tal parte andan ahí tus vacas. Y eso pues se ve por la marca de RAR y las señas en la oreja o el señalamiento. Bueno, en caso de que bajaban, tomaban agua, estaban un buen rato ahí, se echaban debajo los árboles, en fin, cosas de esas. Pero el día que las vacas bajaban, tomaban agua y inmediatamente se iban, había que resguardarse porque la lluvia estaba en camino. Y lluvias realmente torrenciales, grandes las lluvias. Sí, salían los arroyos, pero el estaba bajito de nuestra casa. Entonces, ese arroyo salía, pero impresionante. Entonces, eso lo que yo no sé. De hecho, tengo un hermano que sabe cuándo va a llover, porque le empiezan a doler, no sé si los huesos o algo, o le empieza a doler la cabeza, una cosa de esas. Tu rodilla es el sensor por ahí. Bueno, ¿te hicieron alguna cirugía o algo en tu rodilla? Ah, que llueve, exacto. Ujú. ¿Y eso sabes a qué se debe? Ujú. Es que cuando va a llover hay unas diferencias de presión y aumenta la humedad y todo eso. Entonces yo creo que la presión es la que te quedó tu rodilla ahí sensible
y es la que pega el grito y dice, oye, aguas, va a llover. Bueno, digo aguas porque ya lo tienes así como tal ahí, pues quedó sensible a eso, ¿sí? Así como eso hay muchas otras cosas que nos damos cuenta de algo precisamente por ¿cómo se llama? Por algo que tenemos nosotros sensible. Así como nosotros, este chile es picante, o es más picante que este otro, o este chile es dulce como el chile morrón, ¿sí? Entonces, pues nuestras papilas gustativas reaccionan no me acuerdo cómo se llama esta Capsaicina. capsaicina, sí, exacto. Esa es la que da lo que genera la parte de ser picante, ¿sí? Hay otras también, no sé qué tanto tengan, o será otra cosa, por ejemplo, los rábanos, que son enchilositos, la pimienta. De hecho, pues el gas pimienta es un extracto de la pimienta como tal, pero esa, pues, inhabilita a alguien, ¿no? De hecho, el gas pimienta se usó en la guerra, no, el gas mostaza, no el pimienta. Si el gas mostaza es otra cosa, ahí ya más. Pero la pimienta, y yo nunca he experimentado eso, pero he visto programas ahí donde a alguien le echan pimienta sin los ojos en la cara y pues es terrible, dicen. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Pues simplemente la sensibilidad de algo. Alguien dice que tiene presentimientos. Bueno, quién sabe. Si dice que tiene y le ha funcionado, es por algo que no lo sé explicar, o nosotros, bueno, el resto no lo sepamos entender, eso es otra cosa. Uno dice que los animalitos pues no tienen razonamiento y esas cosas, pero hay animalitos muy, muy inteligentes, ¿sí? Hay un tipo, por ejemplo, de perros que les repites unas pocas de veces algo y ya te entienden. Hay otros que se hacen. Bueno, nosotros teníamos aquí un Doberman y una de mis hijas le empezaba a dar indicaciones y cosas de esas, que le diera una patita y luego la otra y cosas así, y lo seguía. Y tenemos una cachorra ahí, de otra raza, y cuando le da la gana, te da la patita y todo eso. Pero sabe porque le pide la patita y de repente se empieza a agachar y dice uno, sabe lo que le estás pidiendo, pero no no quiere, por alguna razón. Entonces, así como eso, dicen, por ejemplo, que los pulpos son muy, muy inteligentes. A pesar de que no tener una corteza, o sea, un cráneo, o sea, son puro músculo y todo eso, los pulpos. Pues no andaban ahí en un mundial, que en un pulpo, creo que era español el pulpo ese. Incluso cuando iba a jugar, bueno, iban a jugar, ya quedaron Alemania y no sé quién más en fútbol, pues siempre le preguntaban al pulpo y no erró ninguna. Y de hecho creo que los alemanes le compraban ese pulpo a los españoles, creo que por 1 o 2 millones de dólares, una cosa de esas. Y no lo quisieron vender. Y tienen un periodo de vida, al menos el pulpo hembra, de 1 año. Sí, pero tienen una inteligencia muy, muy grande. No sé si les había comentado a ustedes, me parece que sí. Hay una bueno, una serie, no película, es una serie, dice Mi maestro el pulpo. ¿Sí lo han visto? Está en Netflix. Bueno, No, profesor, no. no lo han visto. Yo ni tengo Netflix, profe. Ufale.
A mí me lo pasa, no creen. No lo he contratado. Allí mismo también hay una serie que se llama sobre los hongos y realmente es interesante. Creo que también ya les había comentado sobre eso. Sí. Entonces es muy, muy, muy interesante como tal. Sí. Ahí la importancia es cómo podríamos nosotros tal vez entender o comprender o cosas como esa sobre ciertos organismos. Sí. Y bueno, tiene mucho, mucho que ver con la parte que estamos nosotros, pues, aprendiendo. Alguien por ahí dice, bueno, los que andan con las medicinas alternativas, ¿sí? Dicen que los hongos pues tienen potencial muy, muy grande para la cuestión de la medicina. Entonces dice que uno no requeriría otra cosa hacer nada, o sea, nada sintético ni nada de eso. Simplemente con la naturaleza ya está ahí, ¿sí? Todo lo que les mencionaba y bueno, han revisado por ustedes mismos ahí sobre las terapias de imanes. Si eso en realidad funcionase como tal, pues el imán tiene muchos años de tener ¿cómo se llama? La potencia del imán. Y entonces si eso se hiciese masivo, la comunicación, pues ¿dónde quedaría la parte de pues todos los medicamentos que se han estado generando? ¿Sí? Bueno, ya hace varios años que los medicamentos eh, pues han bajado de precio. Yo me acuerdo que hace, no sé, tal vez unos 4 años, no, creo que es más de 4 años, a lo mejor 4 años, 5 años a lo mejor. Sí, fuimos por allá a Sonora y bueno, aquí uno compra el paracetamol a un costo bastante, bastante razonable. Bueno, hace un tiempecito todavía eran de unas 10 pastillas, una cosa de esa valía como 4 y feria de pesos, 4.50. Creo que son las de 500 miligramos, ¿sí? Ya la de 750 y otras, pues ya son más caras. Casi de esas no recuerdo cuánto costaban aquí todavía, pero ahí en Obregón compramos unas. No, esas salieron como en 20 y tantos pesos, de la misma. Entonces, bueno, también hay diferencias en diferentes lugares, ¿no? Entonces los medicamentos antes, pues que se suponía que todos eran de patente. No, hombre, una gripita era así como que terrible. Vas con el médico y el médico ya cobraba una lana. Y luego pasaba uno por la farmacia y no, hombre, era para temblar. Entonces ya viendo todo eso, se le quitaba uno la gripe o el resfriado y cosas así. ¿Sí? Y entonces las farmacéuticas, pues, han hecho su agosto hace muchos años. Bueno, así es ese menester. Vamos a ver. Ujú. Muy bien, aquí dice, se ha encontrado magnetita en palomas, pájaros migratorios, abejas, las abejas estas de la miel y bacterias magnetostáticas. Esta podría ser usada como un sector para el campo geomagnético de la Tierra. ¿Sí? Entonces han soltado por ahí palomas y de un lado y ¡fum! O sea, le llevan sus ojitos tapados
y ya cuando la suelten en alguna parte, o sea, primero andan ahí como que andan ubicándose y luego directo hacia donde necesitan regresar. Sí, y lo han hecho varias veces y así. La primera como que andan así de una forma aleatoria y de repente se ubican ahí parabólica y esas cosas y se regresan a su casa así, pero casi en línea recta. Sí, las abejas estas, las de miel o las que fabrican miel también. Por ahí mencionaba también que las ballenas, sí, salmones. Yo pensaría que también incluso tortugas, porque las tortugas regresan no me acuerdo a qué edad, son varios años. Salen de allí del lugar donde eclosionaron, se van al mar y bueno, las que sobreviven, claro. Tal vez las otras lleguen en espíritu, ¿no? Pero las que en vida regresan a la misma playa, incluso dicen que es a la misma zona, ¿sí? O sea, dice la playa, no, pues va casi dirigida y dice, pues de aquí saliste y de aquí regresas. ¿Sí? Perfecto. Dice que Calmijin en 1974 mostró que los peces usan campo geomagnético para mantener la orientación mientras nadan. Sí. Entonces, pues sí tiene cierta, digamos, coherencia, porque entonces los animalitos eran perdidos ahí y, por ejemplo, si hay alguna madriguera o alguna parte así, andan hacia los alrededores, pero regresan siempre a ese lugar. Hay unos que son andariegos ahí, como los leones tienen un poquito más de territorio, pero no andan de un extremo a otra parte ahí como tal. Creo que las ballenas sí son más, como digo, más andariegas, y en el mar sí recorren miles de kilómetros algunas especies. Los tiburones y las rayas tienen las ampollas de Lorenzini, y las tienen en la cara por ahí. Esos son unos orificios que se detectan en los campos eléctricos, que están localizados cerca de la parte delantera de su cerebro. Detectan campos eléctricos extremadamente débiles, inducidos por el campo geomagnético, es decir, corrientes de la Tierra. ¿Sí? Hay varios mecanismos para dar campos electromagnéticos, como podemos ver en las siguientes figuras, en las que se muestran respuestas de comportamientos de organismos a campos electromagnéticos en el entorno acuático. Sí, aquí se tienen algunos. Sí, ajá. ¿Qué más? Sí, son prácticamente tiburones los que son. Las bacterias también. Sí. Entonces, se muestra la situación cuando un tiburón se aproxima a la vecindad de un campo dipolar de 0.2 a 0.5 microvolts metro, usado para simular presa. A medida que el tiburón nada a través del campo geomagnético, de acuerdo con la ley de inducción de Faraday, se induce una fuerza electromotriz, una FEM, vertical. Este campo eléctrico inducido permite la selección de la dirección relativa a la dirección del campo geomagnético que se va a obtener. Se ha conjeturado que esto se usa para juzgar la dirección en la que el pez
está nadando. ¿Sí? Esto luego me lleva a otra cosa. Alguien comenta, ¿sí? Que por ejemplo cuando alguien, los esquimales van y cazan, una persona que no tiene experiencia de estar ahí, va y dice, pues yo lo veo todo igualito. Y ellos se orientan bastante bien, bastante bien, ¿sí? Alguien que va, por ejemplo, en algo de semidesértico, dicen, pues ¿para dónde está esto? ¿Quién sabe? Cuando uno se adentra en el mar, dice, bueno, estoy viendo aquí la orilla de la playa, eso todo está orientado. Pero ya cuando pierdes la línea de la tierra, dices, ¿dónde quedó la bolita? ¿Quién sabe? ¿Sí? Y hay personas que las brújulas ni las conocen y han sido pescadores toda su vida. Ha habido pescadores que van desde Sonora y van hasta La Paz y todo eso y regresan en sus lanchas. Y diría, bueno, es que hay luna, bueno, está despejado y todo eso. Hay personas que se han ido y cuando está nublado y no se pierden. Entonces dice uno, y digo en la noche, en el día, pues bueno, un poquito más ahí. Pero incluso en el día, cuando está nublado, pues es complicado. Entonces, sí hay lugares donde uno, si no sabes por dónde ir, sí es complicado dar. Muy bien. El producto vectorial del flujo de velocidad, o V, de la corriente oceánica y la componente vertical del campo geomagnético B es equivalente al gradiente eléctrico creado. ¿Sí? El flujo de corriente y su detección permite la percepción de la dirección del agua que fluye. ¿Sí? Entonces aquí hasta estas sardinas de la parte vectorial y todas esas cosas. No, son tremendos. El tiburón está moviéndose a través, el C. Es este. A través del campo geomagnético. El campo eléctrico resultante del movimiento del tiburón a través del campo geomagnético le da un funcionamiento de brújula. Esto es electroorientación activa. Blackmore en 1975 descubrió que las bacterias cambian su dirección de nado en aguas lodosas en respuesta a campos geomagnéticos. Dado que las bacterias magnéticas son anaeróbicas, el movimiento es hacia el fondo, donde las condiciones son más anaeróbicas, como dirigidas por el campo geomagnético de la Tierra. Más tarde se encontraron en sedimentos marinos de agua dulce del hemisferio sur bacterias que se orientaban hacia el sur geomagnético. ¿Sí? Otros ejemplos de respuestas de comportamiento de organismos a campos electromagnéticos es el siguiente. Cuando las abejas de la miel comunican la dirección y distancia a la comida a sus compañeras, cuando la fuente de comida está muy próxima, cerca de 50 metros, hacen un movimiento circular simple de todo su cuerpo. A la dirección del movimiento de la abeja muestra el ángulo entre la localización de la comida y el sol. ¿Sí? Pues tienen que estar bien presentes ahí, y el sol está en qué posición para que hagan ese tipo de baile. Y este ángulo es transpuesto con respecto a la gravedad. Se dice que la velocidad de giro
representa la distancia a la comida. Si nosotros que hemos estudiado de vectores y no sé cuántas cosas, uno dice, híjola, pues no tengo idea. Sí. Y aún así dices, oye, ¿cómo medimos la relación que hay del ángulo entre el sol y las flores y todo eso? Pues no sé. Pues ella seguramente así traen por ahí una buena calculadora donde están ahí haciendo sus cálculos. ¿Sí? Lindaur y Martin en 1968 demostraron que el movimiento de las abejas estaba afectado por el campo geomagnético. Más tarde se demostró que había magnetita en el abdomen de las abejas. Sí, pero del abdomen, ¿y eso qué? Dice uno, pues en la cabeza, como en las palomas, estoy de acuerdo, pero en la pancita de las abejas, ¿qué? Pues seguramente tienen ahí una conexión, ¿verdad? Si no, pues ¿cómo? Y que estaba fuertemente magnetizada lateralmente y que usan esta magnetita como un sensor de campo geomagnético. Se han investigado los efectos del campo geomagnético sobre la migración de pájaros. Wilsco y Wilso en 1995 se colocaron transistores diminutos en palomas, más bien colocaron transistores diminutos en palomas y estas fueron soltadas de 100 a 150 kilómetros de su casa y seguidas en su regreso, las palomas seleccionaron con precisión la dirección hacia su casa, pero en áreas con campos geomagnéticos anormales, la selección hace erróneamente. ¿Sí? El número de palomas que no regresan aumenta en días nublados, donde las cuestiones geomagnéticas se ven muy perturbadas, ¿no? En días soleados, las palomas pueden usar la brújula solar, pero se ha especulado que en días nublados las palomas vuelan mientras detectan el geomagnetismo. La cantidad de material magnético en las cabezas de las palomas es de unos 10 a la 5 a 10 a la menos 6 emu. Es una cantidad de masa. Se cree que las proteínas que contienen hierro son sintetizadas en sus cuerpos. Se ha comprobado experimentalmente que el campo geomagnético se usaba para migración y orientación. El campo geomagnético tiene algunos efectos sobre el crecimiento de raíces y hojas de plantas. Se ha comprobado que la germinación y el crecimiento es más rápido cuando las semillas y esquejas de plantas están orientados en la dirección geomagnética norte-sur. A pesar de que se habían publicado muchos informes sobre el efecto de campo magnético en el enriquecimiento del crecimiento de las plantas, faltaban resultados consistentes, o sea, científicos. Es necesario en investigaciones futuras especificar las condiciones especiales del entorno para emprender el mecanismo de respuesta a campos magnéticos en plantas. En campos electromagnéticos antropogénicos. Los campos electromagnéticos naturales se originan de las propiedades de la Tierra y del proceso atmosférico. Las fuentes se dividen entre las que son de origen natural y las artificiales, es decir,
antropogénicas. Sí, esas son las artificiales. Además de los campos eléctricos producidos naturalmente en nuestro entorno. El uso extensivo de equipamiento eléctrico operando a una frecuencia de potencia de 50 a 60 Hz también produce campos eléctrico y magnético de frecuencia extremadamente baja. Estos campos eléctricos y magnéticos antropogénicos son ubicuos y más fuertes que los de origen natural. Campos eléctricos de frecuencia de potencia en el entorno. Fuentes artificiales de campos eléctricos y magnéticos de ELF se dividen principalmente en dos tipos, en corriente directa y en corriente alterna. Como herramienta de diagnóstico médico, la MRI, ¿sí? Son esos campos magnéticos, ¿sí? Usa campos magnéticos de corriente directa, o sea, magnéticos de fuentes de corriente directa. Imágenes de resonancia magnética es el MRI. ¿Sí? Fuentes de campo electromagnético relativamente fuertes en el entorno en el que la gente vive y trabaja incluyen equipamiento eléctrico en casas, lugares de trabajo, lugares públicos, etcétera, y líneas de transmisión y distribución, como son las torres de alta tensión por allí. Fuentes de campo eléctrico en el entorno del hogar incluyen el cableado de la casa y los dispositivos eléctricos domésticos. Debido a que el voltaje usado por aparatos es típicamente de cerca de 100 a 200 volts, el campo eléctrico no puede ser más grande. ¿Sí? Si no, pues si fuese más grande. Estos valores se midieron extremadamente cerca de las fuentes y la fuerza del campo decrece rápidamente con la distancia a la fuente. Aquí tenemos campos eléctricos a 60 Hz medidos a 30 centímetros de varias aplicaciones eléctricas que están en volts sobre metro. Entonces, bulbo de la luz incandescente, aquí son 2 volts metro. Rango eléctrico 4. Un reloj 15 volts metro. Una aspiradora 16 volts metro. Una cafetera 30. Un televisor, no sé si sean yo pienso que eran de los viejitos, 30. Una secadora de pelo 40. Vaporizador 40. Un tostador 40. Fonógrafo 40. Un mezclador manual 50. Una plancha 60. Refrigerador 60. Un estéreo tiene 90. Un calentador 130. ¿Esto qué es? Electric blanket. ¿Qué es, niños? ¿Ustedes que saben inglés?
Es una cobija, ¿no? Ajá, sí, una manta eléctrica, ¿no? Es una cobija. Y esa cosa son 250. Es el que tiene más ahí. Bueno, hasta ahí. Valores de campo eléctrico de frecuencias de potencia representativas de aparatos eléctricos comunes del hogar. Entonces, ¿cuánto de esto nosotros tenemos muy cerca o los utilizamos? Dice secadora de pelo. A ver dónde anda esa. Aquí está. Son 40. ¿Sí? Refrigerador, pues uno está muy cerca, casi siempre. La plancha, pues ahí a trabajar con ella. Los estéreos. Aquí faltaba ahí los teléfonos celulares, pero yo creo que cuando esto fue escrito, este libro, pues no estaban tan difundidos como ahorita, ¿no? Entonces, pues sí. Para campos eléctricos de líneas de transmisión que típicamente se miden cerca del nivel del suelo, la fuerza varía mucho con el voltaje de transmisión, la configuración del conductor, la distancia desde la transmisión y otros factores. ¿Sí? Esto da un perfil típico de la distribución de campo eléctrico a 1 metro sobre el suelo, bajo una línea de transmisión de doble circuito vertical de 500 kilovolts. Esto se debe ser K minúscula, kilovolts. En Japón, la altura del conductor es de 20 metros sobre el suelo. El conductor usado es 410 milímetros cuadrados por 4. Campos magnéticos de frecuencia y potencia en el entorno. ¿Sí? Dice que estos incluyen aparatos eléctricos o electrodomésticos, herramientas de máquinas industriales y línea de transmisión. Y que las fuerzas del campo magnético varían directamente con los cambios en el flujo de la corriente eléctrica asociada a la demanda variante de potencia eléctrica. Los campos magnéticos se diferencian de los campos eléctricos en que el apantallamiento por objetos, a no ser que sean dispositivos metálicos grandes, puede ser casi ignorada. O sea, aquí no hay apantallamiento en campos magnéticos. Cambios con las condiciones del suelo no ocurre. Es bastante homogéneo el suelo en este sentido. Tiene componentes horizontal y vertical, claro, campos eléctricos, tiene de los dos. Esta tabla muestra ejemplos de resultados de medidas en Estados Unidos, ¿sí? Campos magnéticos y líneas de transmisión. Línea de transmisión de 115 kilovolts, y es de 230 y 500. Máximos campos magnéticos. A la derecha, o sea, que van a la derecha, ¿no? Camino a la derecha. Entonces son 3, 5.8 y 8.7. Aquí son miligauss o microteslas. Campos magnéticos representativos y distancias o a diferentes distancias de la línea. Entonces aquí a 15.24 metros, ¿sí? A 30.48 metros, 60.96 y 91.4 metros. Esto, si nos fijamos, es muy parecido, ya una conversión del sistema inglés. Estos aquí,
¿Cuántas? Esas son 100 pies. Aquí serían 10 pies. No. Si son 30.48 metros. Vamos a ver. No, en este son 100 metros, 100 pies. Esas serían 100 yardas. 100 pies, 100 yardas. Ujú. Bueno. 110 son 3.7, punto 2, punto 04, punto 02. Bueno, a 500 kilovolts, 2.9, 1.3, punto 32, punto 14. Se muestra el cambio de la fuerza del campo magnético con la distancia desde la línea de transmisión. La contribución de una línea de transmisión al campo magnético ambiente desaparece a distancias mayores que 100 metros desde la línea de transmisión. En la siguiente tabla se muestra el nivel de campo magnético de varios equipamientos eléctricos. Son equipos eléctricos. Sí, aquí vienen algunos de ellos, igual los secadores de aire, estufas eléctricas, eh, fuentes en la cocina, estas licuadoras, cafeteras, estas máquinas, ¿cómo se llaman? Lavaplatos, y vienen diferentes. Entonces, ¿cómo se comporta aquí los campos? En esta figura se muestra un ejemplo del perfil de los magnéticos bajo un circuito doble de una línea de transmisión. Se muestra la sección transversal de una línea de transmisión de 500 kilovolts en Japón. Entonces, ejemplo de perfil de campos magnéticos bajo una línea de transmisión de doble circuito. Campos magnéticos de 1 metro, campos magnéticos a 1 metro sobre el nivel del mar fueron calculados con la ley de Biot y Savart y medidos con gaussímetro. ¿Sí? En la línea de transmisión de 500 kilovolts. Aquí está la línea de transmisión y aquí viene. Aquí están las formas de la orientación de los campos magnéticos. Miren. Se ve algo simétrico. Sí. Valores calculados, valores medidos. Pues esto es el valor calculado. Es una gaussiana. Y estos serían los valores medidos.
para divertirnos un buen. Muy bien, ¿más preguntas? No, profe. ¿Comentarios? ¿Ya han estado revisando posibles proyectos para el curso? No, es por equipo. El mismo equipo. Es es la idea. A menos de que alguien diga, no, es que yo ya tengo un proyecto y ya estoy trabajando con el profesor tal, el doc tal, y pues es parte de mi tesis. O sea, adelante sin problema, ¿eh? Y se dicen, no, pues es que no tenemos, no tenemos algo así, entonces, pues por equipo. Ajá, ¿qué hacer? Ahí miren, una idea es en el libro que les puse por ahí, déjenme, saco uno, permíteme. Déjenme, les voy, ¿cómo se llama? Compartiendo. Este libro ya lo tienen ustedes allí en el portal. En este capítulo de aquí, el número 15, 17, ¿sí? Aquí puede haber varias cosas. ¿Por qué le explico un poquito más? Porque pues yo conozco más de la parte óptica y de láseres, por ejemplo. Aquí pues hay espejos, hay lentes, hay fibras ópticas y todo eso. En esta parte de esa introducción a principios esenciales o principios ópticos esenciales, fundamentos de la propagación de la luz en tejidos biológicos, interacción física de la luz y sensores físicos, técnicas de mediciones biológicas usando luz. Yo me iría un poquito más ya en esta parte, en el 17.4. Fundamentos de la terapia fototérmica, efectos de los sensores de la luz, no de las fuentes de luz, efectos de las fuentes de luz, fibras ópticas y guías de onda en medicina. Aquí esto sería un poquito más. Imágenes ópticas biomédicas. Entonces me iría yo en estos de aquí. Entonces aquí ya pueden ustedes irle dando una revisadita. Es el último capítulo que vamos a ver en este libro, bueno, en este subcurso, pero vale la pena revisar, ¿sí? Yo me iría sobre sensores, ¿sí? Sensores de glucosa, sensores de, ¿cómo se llama? De alcohol. Profe, ¿Sí? una pregunta. Sí. El proyecto tiene que ser, bueno, no sé si, pero tiene que ser relacionado con las técnicas de magnetismo, ¿verdad? En principio, electromagnetismo, así en términos muy, muy generales, ¿eh? Porque es que, por ejemplo, bueno, mi hermano y yo estamos en una clase de biosensores Sí. y queremos desarrollar un biosensor para detectar cáncer. Ajá. Pero no sé si esto puede aplicar también, este proyecto también lo podemos traer para esta clase. Puede ser. Si el sensor se usa, por ejemplo, con técnicas ópticas, cabe directamente en esto. ¿Y por qué? Ah, bueno, es porque yo estudio óptica.
Bueno, es una de ellas. No, no se crean. Porque las señales ópticas que ustedes van a utilizar ahí son radiación electromagnética. ¿De acuerdo? Es por ello. ¿Más preguntas? No he revisado bien un libro que tengo por aquí que es de técnica de sensado en fibras ópticas. Y trae varias cositas por ahí. Si gustan, les doy una revisadita y les propongo algo. Bueno, les comento algo. También ahí en aplicaciones como detectar, ¿qué me dijiste que estaban o quieren detectar ahí ustedes? Células cancerígenas. Células cancerígenas, sí. Ahí se puede utilizar, se manda una señal de luz, señal de, digamos, de luz blanca y se puede revisar ahí con un analizador de espectro óptico. Sí. Entonces incluso se puede mandar radiación en el infrarrojo cercano a ver cómo se comportan. Algunas técnicas, no sé, las que ustedes están viendo en tipo de sensores, pueden ser sensores químicos. ¿Sí? Tal vez en la parte química esté combinada también con la parte óptica. ¿A qué me refiero? Que se hace una reacción ahí con algo, se hace un indicador, ¿sí? Y cambia, no sé si las propiedades, la parte del color, y ya extrayéndolo con una fuente de luz, una fuente de luz o de espectro electromagnético, pues se puede registrar. Muchos de los análisis clínicos que se dan es por medio de espectroscopía. Entonces entra dentro de esto. Y ahí se requieren equipos un poquito más sofisticados. En un dado caso, si a alguien ahí pues le interesa algo como esto, pues la investigación, y vemos o se ve dónde se puede hacer algo de a lo mejor alguna práctica o algo que tenga que ver con ello. En el CIO yo tengo algunos conocidos en León, Guanajuato. Sí. Tal vez aquí, no sé, en la UNAM, en alguna parte que pudiesen tener algún equipo de mediciones ópticas. Sí. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas, niños? Perfecto. ¿Los demás? El proyecto es como para finales del semestre, ¿verdad, profe? Es para finales de semestre, así es. Ok. Pero aquí yo necesito tener ya nombre del proyecto y todo eso. Y bueno, el equipo y su nombre de proyecto para ya ir formalizando las fechas de avances. Porque eso a veces yo los he dejado así a libre albedrío y les pregunto cómo van. No, hombre, van, pero perfectos. Y ya cuando se está acercando la fecha de entrega, es más, ni siquiera saben qué hacer, menos llevar a cabo, estar trabajando ya en un proyecto. Entonces, por eso la intención de ya ponerle nombre y todo eso, ya ir fechas de entrega. A ver, ¿qué he hecho? He investigado, he estudiado ¿cómo le llaman? El estado del arte, todo eso. Y bueno, para elegir algún proyecto, pues sí hay que ir revisando y me parece, se me hace interesante. Y de allí hay que buscar mucho de ello. Sí. Como ven.
los alcoholímetros, las mediciones de estas, ¿cómo se llaman? De algunos contaminantes en la sangre. Eso se puede hacer en tiempo real. Se introducen una fibra óptica bueno, 2 fibras ópticas en una vena y se empieza a revisar a ver cómo va funcionando y todo eso. Y entonces puedes revisar la glucosa, cantidad de glucosa, pH, dióxido de carbono, ¿qué más? Seguramente si hay cantidades de alcohol, o sea, cualquier cosa que haya por ahí, debe representarlo por ahí en unos picos, ahí en una gráfica, un espectro. ¿Sí? Y bueno, hay que caracterizarlos, no es todo miel sobre hojuelas. Hay que caracterizar, a ver cuánto es esto, cuánto es lo otro, cosas así. Profesor, entonces el proyecto va a ser más inclinado hacia la investigación o algo más práctico. Puede ser práctico, nada más que para práctico tiene uno que entenderlo, entonces se mete uno con la parte de investigación. ¿O a qué te referías tú con la parte de investigación? En tanto que vamos a entregar como nada más un reporte o se me olvidó cómo se dice, un ensayo, perdón, o vamos a entregar algo más visible o más tangible. Un Pues dispositivo, ¿no? si se puede tener ya un dispositivo y ir haciendo algunas mediciones, estaría genial. Ahorita lo que nos limita bueno, le echamos la culpa, es la parte de la pandemia, ¿sí? Pero en otros semestres pues no había pandemia y tampoco se desarrollaba, entonces es un pretexto el que tenemos ahorita. Y digo, tenemos, no tienen, tenemos. Y entonces algunas partes serán pues desarrollar parte de teoría, incluso proyectos como estos que yo los estaba viendo hace no sé, un par de semestres. Yo les miraba un potencial muy bueno como para desarrollar algo de investigación o una tesis, sí, porque luego llegan a los últimos semestres y al parecer pues no tienen temas de tesis. Eso fue lo que por ahí la doc, Vanessa nos comentaba. Entonces, no sé si esto no les interesa o algo, no sé en qué parte estemos. Sí. Entonces, igual hay que ir, para eso nos sirven los proyectos. Dice, bueno, no tenía idea de lo que era eso, ya ahorita así como que, no sé, estudiamos algo de algún efecto, puede ser en esta parte de la bioelectricidad, biomagnetismo, cosas de esas. Pero también puede haber no nada más esa es la única materia, por supuesto. Hay de imágenes, hay de muchas otras cosas. Pero, pues la idea es que vayan revisando y que si alguien les pregunta, ¿por qué no eligen esto? No, pues es que esto no me gusta. Y ni siquiera lo conocemos. ¿Sí? O tenemos algún acercamiento, aunque sea leve de ello. Sí. Ahí también ya más adelante serían como unos prototipos de montar algún equipo, de generar algún dispositivo que sense algo que tenga que ver con la biomédica. Y pues eso abre, o sea, el abanico es muy grande, muy amplio en la biomédica. Sí. Sí contesté a su pregunta. Bueno. Sí, lo escuchamos, profe. Bueno, eso, la próxima semana, le voy a seguir preguntando para ir poniendo ya nombre y que se vaya desarrollando esta investigación. Y ya también para empezar con las exposiciones, bueno, otras exposiciones que hay en los temas. Sí, que yo también, bueno, seguiría con
con ellos. ¿De acuerdo? Sale, profe. Perfecto. Claro que sí. Muy bien. Bueno, entonces que tengan un excelente día y fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Igualmente. Hasta luego. Bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Yo también, profe.